Estamos en Mateo y la enseñanza de hoy tiene como título La autoridad de Jesús y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo del verso 22 al 32 del capítulo 12 de Mateo. Capítulo 12, verso 22 al 32. Y como les decía, el título de esta enseñanza es La autoridad de Jesús y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, como es un poco habitual, vamos a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Hay mucho y se hace complicado hacerlo en una sola vez. Y el tema sobre la blasfemia del Espíritu Santo es un tema a veces en debate, en dudas, causa muchas dudas entre creyentes. Entonces hay que dejar bien claro a qué se refiere cuando habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces lo vamos a dejar para la segunda parte, que va a ser la semana que viene. Vamos a leer hasta el versículo 32, pero voy a cubrir solamente del versículo 22 al 30 hoy en la enseñanza, y vamos a recalcar lo que es la autoridad de Jesús. Y la semana que viene, como les digo, nos concentraremos en lo que quiere decir respecto a la blasfemia, ¿verdad?, contra el 12, y vemos el versículo 22. Entonces dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear su casa si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a orar. Padre, gracias. Pedimos que tú en esta hora, Señor, nos des la unción de tu Espíritu, que tu Espíritu tome control, dirija mis palabras, mis pensamientos, y de una manera, Señor, clara pueda expresar lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Te pido por los corazones que tú los abras, que tú les des entendimiento, que tú los hagas sensible a tu voz, y que en esta mañana, Señor, a cada corazón esté dispuesto a estar aquí presente, Señor. Que a veces está nuestro cuerpo, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otro lado. Pero que en esta mañana cada uno se disponga a estar presente oyendo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces un poco de contexto. Vemos que estos capítulos se está tratando sobre el rechazo hacia la persona de Jesús. Jesús ha enseñado, Jesús ha estado haciendo milagros,
sobrenaturales que demuestran quién es Él, amén, que dan testimonio de que Él es el Mesías, el enviado. Y vemos que esto no le está gustando a los líderes religiosos. Entonces vemos que está buscando ellos excusas cómo acusar a Jesús para condenarle, porque les está estorbando, les está tirando su teatro básicamente, les está diciendo que sus prácticas son meramente tradiciones de hombre, pero no son verdaderamente los mandamientos que Dios dio. Entonces esto los tiene molestos y están buscando, vimos cómo trataron de culparlo a él y a sus discípulos sobre el día de reposo, que estaban quebrantando la ley del día de reposo. Jesús, ¿verdad?, les hace ver que están equivocados, que los que tienen el concepto equivocado sobre el día de reposo son ellos, y Jesús les dice que el día de reposo está hecho por el hombre y no el hombre por el día de reposo, y que si algo es permitido hacer en el día de reposo es hacer el bien, ¿verdad? Entonces Jesús les hace una demostración de lo que es lícito hacer en el día de reposo. Dice que sana a alguien que estaba enfermo de su mano seca, en frente de todos hace un milagro y su mano se normaliza como la otra mano. Y ellos, lejos de alegrarse y reconocer que Jesús es quien dice ser, se enojan. Dice que salen enojados en el versículo 14 y están planeando cómo matar a Jesús, ¿verdad? Y entre eso vimos la semana pasada que Mateo empieza a dar una descripción una vez más de lo que la Biblia decía que cómo sería el Mesías cuando iba a venir. Y veíamos que los religiosos y la mayoría del pueblo de Israel tenían un concepto equivocado de la llegada del Mesías, porque ellos tenían en su mente que la venida de él iba a ser un solo acontecimiento, pero la Biblia muestra claramente que son dos diferentes acontecimientos, la primera venida y la segunda venida. Entonces ellos estaban ya esperando que todo fuera como la segunda venida, cuando va a venir Jesús con poder, con autoridad, y va a imponer su dominio, pero se olvidaron de la otra parte que decía que iba a venir como un siervo humilde a servir, ¿verdad?, a morir por la humanidad. Entonces Mateo les dice, ¿saben qué? Si ustedes pusieran atención a lo que dicen las Escrituras, verdaderamente se darían cuenta que las mismas Escrituras dan testimonio de que Él es el Mesías. Pero ustedes se niegan a ver. Y entonces, ¿verdad?, podríamos decir que es como el dicho que decimos ahorita: no hay mayor ciego que el que no quiere, ¿verdad? No es un versículo bíblico, pero de alguna manera Jesús los confronta con esto a ellos mismos en otras partes de la Biblia, donde les dice, ustedes dicen que ven, pero la verdad es que están ciegos. Y entonces yo vine a darle vista a los que no ven, pero los que dicen que ven, pues se van a quedar sin ver por cuanto no quieren reconocer. Y es lo que pasaba con los líderes religiosos. No querían ver, estaban ciegos, pero no lo reconocían, amén. Entonces, los líderes religiosos de Israel, ¿qué pasaba con ellos? Pues ellos, en vez de reconocer, ¿verdad?, su necesidad, su ignorancia respecto a Dios, ellos se jactaban de conocer a Dios. Ellos presumían su conocimiento de las Escrituras y su obediencia a ellas. Según ellos obedecían la ley, según ellos conocían las Escrituras, según ellos conocían al Dios de esas Escrituras, pero la verdad es que estaban lejos de eso. Entonces, Mateo muestra que esa presunción que ellos tienen, de lo que ellos presumen, está lejos de lo que es la realidad delante de Dios. Está lejos totalmente. Entonces, Mateo, a través de esto, ¿verdad?, ve su rechazo de Jesús, demuestra su falso conocimiento de Dios, y su rechazo a sus enseñanzas demuestran su ignorancia de las Escrituras. Como digo, ellos presumían conocer las Escrituras, pero su rechazo a Jesús verdaderamente demostraba que eran ignorantes de lo que las Escrituras decían. Amén. En Juan capítulo 5, verso 37 al 40, dice así, vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, el Padre mismo
quien me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, quien soy, a quien el Padre ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida que ustedes están buscando en las mismas Escrituras. Pero ¿qué pasaba entonces? Ustedes no tienen el mensaje en su corazón. Y hemos hablado muchas veces, es lo que Jesús vino ¿verdad?, a revelar, que se trata del corazón, que no se trata del simple conocimiento, que no se trata de religión, que no se trata de prácticas, ¿verdad?, de sacrificios, sino se trata del corazón. Y ellos no tenían esa palabra en el corazón, por lo tanto no conocían a Dios. Decían ver, pero en realidad estaban ciegos. Su ceguera venía como consecuencia de la dureza de su corazón, y esa dureza los llevó a rechazar, pero no solamente a rechazar, los llevó a odiar a Jesús al punto, como hablábamos, de estar planeando su muerte. Entonces, ¿qué nos enseña Mateo? ¿Y qué les dice Mateo en su evangelio? Que al rechazar a Jesús están despreciando al siervo escogido y amado de al que ellos llaman Padre. Ustedes están rechazando al que Dios escogió, al único medio de salvación, en el único, ¿verdad?, en el cual Dios ha abierto las puertas para que puedan encontrar salvación y perdón de pecados. Pero ustedes, ¿qué pasa? Se niegan a aceptarlo, se niegan a recibirlo, y entonces lo que están haciendo ustedes es totalmente lo contrario de lo que ustedes profesan. Amén. A pesar de las evidencias contundentes, como ya hemos visto, que prueban la identidad de Jesús como el Mesías prometido al pueblo de Israel, ellos se negaron a reconocerlo y se propusieron matarlo. Pero ¿qué pasa? A pesar de toda esa oposición, Jesús sigue su misión. Él sigue su misión. Y eso es algo que nosotros también debemos de aprender. Hay muchos obstáculos a nosotros a veces que quieren interponerse, ¿verdad? Gente que está en contra de lo que creemos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, y tratan de alguna manera de desviarnos de ese propósito que tenemos en nuestro corazón de obedecer a Dios. Pero eso tenemos que hacer como Jesús, nada más hacernos un lado y seguir adelante. No permitir que eso nos desvíe de hacer y cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Verso 22 y 23 del pasaje de hoy dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, quiere decir, estaba sorprendida, y decía: ¿será este el hijo de David? Ese era un título más para el Mesías, ¿verdad? ¿Será este el hijo de David? Entonces, ¿qué vemos aquí en estos primeros pasajes? Bueno, vemos que Jesús hace una liberación y hace una sanidad en este hombre. La gente sabe lo que Jesús está haciendo. No ha puesto mucha de esa gente la fe en Jesús como Señor y Salvador, pero definitivamente sabe que hay algo especial en Jesús, porque los milagros están siendo obvios delante de los ojos de la gente. Entonces, gente, aunque no quiere realmente aceptar que Jesús es el Mesías, de todos modos sí quiere ser sano y quiere que sus familiares sean sanos. Entonces, ¿qué pasa? Llevan a este hombre endemoniado y su posesión, ¿verdad?, estaba de alguna manera evidenciada porque no veía y no hablaba. ¿Y qué pasó? Llega con Jesús. Jesús es un Dios compasivo que aun cuando todavía lo rechazan, Él de todos modos hace milagros. Dice que reprendió, ¿verdad?, a ese demonio y liberó a este hombre. ¿Y cómo se vio eso? Porque este hombre que no veía y no hablaba, de repente veía y hablaba. Entonces era un milagro sobrenatural indiscutible.
Este milagro, como les digo una vez más, es la evidencia de la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque cumple con las profecías acerca de las obras que el Mesías estaría haciendo cuando viniera a esta tierra por primera vez. Entonces, vemos que sucede este milagro y ahora vemos que en el versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Entonces vemos una reacción de la gente. ¿Y cuál es su reacción? Es de asombro, es de confusión. La gente no sabía qué hacer de esto y decía, ¿será este verdaderamente el Mesías? ¿Será este el que Dios ha prometido? ¿Por qué? ¿Por qué decían esto? Porque de alguna manera ellos estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos iban a las sinagogas a ser enseñados y oían la palabra. ¿Cuáles eran las escrituras que se leían en el Antiguo Testamento? En las sinagogas, las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces oían pasajes de Isaías, de Jeremías, de los profetas. Y en Isaías 35, ¿verdad? Verso 4 al 6, dice, digan a los corazones temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Y el cojo saltará como un ciervo, dice, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Entonces, estas eran cosas, ¿verdad?, que iban, ¿verdad?, a ser obvias cuando verdaderamente el Mesías viniera, ¿verdad?, a salvar a la humanidad. Los milagros de Jesús, hermano, ya habían causado diferentes reacciones entre el pueblo, ¿verdad? La Biblia nos muestra que las multitudes los seguían constantemente y había causado diferentes reacciones. Y Jesús les producía asombro, Jesús les producía a otros admiración. ¿Por qué? Porque reconocían que aunque todavía no confesaban que Él era el Mesías, lo que Él hacía estaba de alguna manera conectado con Dios, porque ningún hombre podía hacer lo que Él estaba haciendo. Entonces, aunque no tenían su fe en Jesús como Salvador, reconocían que había algo sobrenatural, algo que tenía que venir de arriba para que Él pudiera hacer esto. Entonces, Jesús hacía cosas que nunca se habían visto en el pueblo de Israel, que también nos enseñan otros pasajes que en ocasiones cuando Jesús enseñaba, ellos se admiraban y reconocían como un gran maestro, como alguien que habla con autoridad, algo que no veían en los fariseos, en los escribas, ¿verdad? Dice, este es un maestro especial, habla como quien tiene autoridad, dice. Y en otras ocasiones también ellos se asombraban y decían, bueno, esto lo que está haciendo es algo que tiene que estar respaldado por Dios, o reconocían que Jesús era un hombre que estaba respaldado por Dios. Pero algo diferente estaba pasando en este momento. En esta ocasión, en este pasaje que estamos ahora, ellos empezaron a pensar en la posibilidad de que tal vez Jesús era el Mesías. Porque la pregunta que vimos en el verso 23 dice, ¿será este el hijo de David? Entonces ellos ya empiezan a, de alguna manera, tener eso en su mente, en su corazón, hacerse esa pregunta. Tal vez sí sea el Mesías prometido. O sea, las cosas que está haciendo están coincidiendo con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no era una afirmación de que era, solo estaban considerándolo en ese momento, ¿verdad? Cuando se hacen esa pregunta. Todavía tenían duda y había confusión en ellos. No estaban seguros de qué pensar o a qué acreditar lo que Jesús estaba haciendo. Pero algo sí estamos seguros, es que ya de alguna manera su corazón ya no estaba rechazando de esa manera rotunda, ¿verdad?, a Jesucristo. Lo contrario de los fariseos y los religiosos, ellos sí habían cerrado totalmente su corazón a Dios. Pero aquí en la multitud que estaba oyendo, de alguna manera estaba ya empezando a ver esa duda, a contemplar esa posibilidad de que Jesús fuera realmente el Mesías enviado. ¿Y qué pasó cuando los fariseos oyeron esto? Que el pueblo estaba preguntándose eso. Bueno,
vemos entonces que los fariseos en el verso 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vemos, hermano, que es cómo debe estar tu corazón para después de todas estas evidencias seguir rechazando a Jesucristo. Y en vez de reconocer su poder, su gracia, atribuirle lo que él estaba haciendo al mismo demonio, hermano. Ya no hallaban qué hacer. La gente de alguna manera, su poder de ellos estaba porque gobernaban sobre esa gente, porque la controlaban y sentían que su poder se iba de alguna manera a desvanecer, ¿verdad? Si ellos creían eso, porque Jesús ha estado de alguna manera confrontándolos con su doctrina, con sus tradiciones, con sus prácticas equivocadas, entonces les iba a caer todo el show, como quien dice. Entonces ellos ya están, ¿qué hacemos ahora? Ya no podemos negar que esto es algo sobrenatural. No podemos negar un milagro que se ha hecho enfrente de toda la gente. Este hombre todos lo conocían porque no hablaba, no veía, y ahora ve y habla. ¿Cómo negamos eso? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que ellos no piensen que él es? Bueno, lo que se les ocurrió es decir que, ¿verdad?, que él estaba haciendo esto bajo el poder y la autoridad de mismo Satanás, porque eso quiere decir cuando dice por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, está haciendo todo esto por el poder de Satanás. La verdad es que ya habían visto estos fariseos y líderes religiosos todo lo que necesitaban ver y saber para creer en Jesús, pero aún así se negaron a reconocerlo como el Mesías. Pero como les digo, ahora se levantaba otro problema para ellos. La gente empezaba a entretener la idea que tal vez Jesús fuera el hijo de David. Lo que Jesús estaba haciendo coincidía con las descripciones de los profetas acerca de las obras que acompañarían al Mesías cuando se manifestara. Eso era algo que no podían negar los fariseos. Entonces, hermano, ellos decidieron pues salir con esta idea. Ya no trataron de negar y ocultar lo incultable, pues era todo muy obvio a los ojos de todos. Los milagros de Jesús eran sobrenatural y ya no se podía esconder. Pero lo que sí hicieron fue acusar a Jesús de tener un vínculo con Satanás. Por tanto, los milagros y liberaciones que Jesús hacía eran por el poder de que Satanás le daba. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban tratando, ¿verdad?, de cómo desacreditar a Jesús. Y por eso se están inventando todo esto. Pero no era la primera vez que lo hacían, hermano. Si vamos a Mateo, capítulo 9, verso 32 al 34, nos dice así: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Y decía, nunca ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Vemos que entonces ya lo habían dicho antes, pero en esta ocasión, ¿verdad?, la cosa era más seria. La gente estaba seriamente considerando la idea de que Jesús fuera realmente el Mesías. Por tanto, ¿verdad?, lo que se les ocurrió eso fue vincular, ¿verdad?, el poder y la autoridad de Jesucristo con el mismo Satanás. Entonces, de esa manera, ellos podían seguir sosteniendo su rechazo a Jesús, negando su identidad como el Mesías. ¿Y qué pasaba también? Esa idea seguía dejando la puerta abierta para lo que ellos querían hacer. ¿Cuál era la intención que ellos tenían? ¿Se acuerdan del versículo 14? Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, ellos en vez de gozarse, dice que se fueron a planear cómo matarlo. Entonces, si ellos atribuían el poder y la autoridad de Jesús para liberar al endemoniado a Satanás, esto también les dejaba la puerta abierta para ellos seguir, ¿verdad?, con sus planes de matarlo. ¿Por qué digo esto?
la acusación de que el poder de Jesús venía de Satanás era como comparar a Jesús con un mago o un hechicero, lo cual era algo que se castigaba con la muerte según el Antiguo Testamento. Entonces, si ellos conectan a Jesús, ¿verdad?, con lo que tiene que ver las cosas, ¿verdad?, de las tinieblas, lo diabólico, lo hechicero, entonces de alguna manera ellos encontraban una excusa más para lograr lo que ellos querían, era matarlo y justificarse que lo hacían porque la ley decía eso, amén. Si vamos a Éxodo 22, 18, Éxodo 22, 18 dice, no dejes con vida a las hechiceras. Y en otro pasaje, pero no lo voy a leer, está en Deuteronomio 18, 9 al 14, ahí puede usted leer todo lo que la ley dice, ¿verdad?, que no se debe de hacer ni practicar porque era condenado con la muerte. Entonces ellos están tratando de poner a Jesús de esta manera para que tengan una excusa de matarlo y decir que están haciendo la voluntad de Dios, amén. Entonces Mateo, ¿verdad?, del versículo 25 al 27 de nuestro pasaje de hoy dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice, sabiendo Jesús, no permanecerá, dice, perdón, el verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echa fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El versículo 25 comienza diciendo, sabiendo Jesús sus pensamientos de ellos. ¿Qué quiere decir? Que no fue, lo que ellos estaban diciendo a la gente no fue algo que dijeron enfrente de Jesús o directamente a Jesús, sino ellos ya habían sido confrontados con Jesús, ya habían sido avergonzados, que no tuvieron nada que decir. Entonces ellos estaban diciendo por acá a la gente esto de que Jesús hacía esto porque estaba, ¿verdad?, de alguna manera empoderado por el diablo, por Satanás. Pero dice Jesús sabiendo sus pensamientos, por eso contesta ahora esto y no como la otra vez que no hizo nada, si simplemente se fue. En la primera ocasión que lo acusaron de hacer los milagros y liberaciones por medio del poder del diablo, no respondió a la calumnia que ellos hicieron contra él. Pero en esta ocasión representaba un momento decisivo, hermano, para la opinión de la audiencia. Por lo tanto, Jesús ya no se puede quedar callado esta vez. Jesús sabía sus pensamientos y entonces él va, ¿verdad?, a refutarlos con esto que vemos aquí. Ellos, ¿verdad?, intentaban persuadir a la multitud sin enfrentarse personalmente con Jesús esta vez. Pero Jesús es Dios y Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, se me fue. Él todo lo sabe, amén. Entonces sabía lo que estaban ellos pensando. Por tanto, Jesús refuta sus acusaciones usando simplemente la lógica. O sea, lo que les dice es que su conclusión que ellos están sacando respecto al procedimiento de su poder y autoridad es ilógica y es absurda. O sea, lo que ustedes están diciendo no tiene lógica y es absurdo lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea un reino, o sea una ciudad, o sea una familia. Si hay división entre este reino, esta ciudad o esta familia, eso va a ocasionar su propia destrucción. Es lo que está diciendo. Eso va a ocasionar su propia destrucción. Entonces, el verso 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Otra vez Jesús aquí está diciendo, si fuera cierto lo que ustedes, ¿verdad?, me acusan,
que yo echo fuera, ¿verdad? Fuera los demonios por el poder de Belcebú, eso quería decir que Satanás está expulsando a sí mismo, lo cual sería una locura. Es lo que prácticamente, por eso es ilógico, es absurdo, porque Satanás viene y posee a la gente y él mismo se va a sacar solo. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, él no se va a expulsar a sí mismo porque es una locura que él mismo estuviera causando su propia destrucción, porque eso es lo que está diciendo más atrás, que un reino dividido va a terminar destruido. Entonces, es una locura, es ilógico, es absurdo que ustedes digan que Satanás, que es el que está controlando esta vida, él venga mismo a liberarla. No tiene sentido. Entonces, por tanto, si su ridícula acusación no tiene sentido, pues tampoco tiene lógica. Verso 27 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Las calumnias hacia Jesús, aparte de ilógicas, no eran consistentes con las creencias y prácticas de los fariseos. ¿Por qué digo esto? Porque es conocido y está registrado en la historia que de alguna manera en los tiempos de Jesús los judíos practicaban el exorcismo. No quiere decir que pasaba o no pasaba, pero de que lo practicaban, amén. Entonces Jesús lo que le está diciendo con esto, y si ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por el poder del diablo, ustedes, ¿verdad? Sus hijos, quiere decir sus discípulos, sus seguidores, cuando practican esto con la aprobación de ustedes, ¿qué poder están usando? Dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Sus discípulos, los que los siguen, los que aprenden de ellos. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes aprueban el ejercicio del exorcismo, o sea que hagan lo que yo he hecho con este hombre, pero a mí me acusan de hacerlo por el poder de Belcebú. Se sabe que se practicaba eso. Ahora no quiere decir que pasaba como en el caso de Jesús, que verdaderamente liberó a este hombre al instante y lo sanó, ¿verdad? Y habló y todo. Ellos lo hacían, intentaban cosas como en estos tiempos a veces también. Unos dicen hacerlo, intentan, y la verdad es que a veces no pasa. El único que tiene el poder para hacerlo es Dios. Amén. Entonces, dice, ustedes lo aprueban, pero a mí me acusan de hacerlo por el poder del diablo. Entonces, ¿por qué poder lo hacen sus discípulos? ¿Quién les da el poder a ellos, supuestamente, para que ejerzan la liberación en las personas oprimidas por Satanás? Si ustedes me acusan y condenan a mí, prácticamente le está diciendo, también están condenando a sus propios seguidores que han sido enseñados por ustedes mismos, que son respaldados por ustedes. Entonces, no son consistentes en lo que ustedes creen. O sea, son falsos ustedes. Ni es lógico, ¿verdad? Ni siquiera son consistentes en lo que ustedes creen. Por tanto, sus propios discípulos ahora tendrán que juzgar sus afirmaciones ilógicas e inconsistentes, porque al acusarme a mí, lo están acusando también a ellos. Es lo que prácticamente Jesús les está diciendo. Ahora, verso 28 y 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Como les decía más hace un rato, tanto, ¿verdad?, los que estaban oyendo a Jesús, las multitudes, como los líderes religiosos, ellos ya tenían bien en claro que para sacar demonios, ¿verdad?,
no venía de un poder humano, sino tenía que ver con un poder espiritual. O sea, de eso no había duda, nadie estaba negando, no lo podía negar. Esto no era algo que un hombre podía hacer, sino tendría que ser algo sobrenatural y espiritual. Todos estaban de alguna manera en la misma página en eso. Entonces, la palabra nos enseña que espiritualmente hablando hay dos reinos solamente. Amén. El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios representa la luz y el reino de Satanás representa ¿qué? Las tinieblas. Amén. Jesús ya le demostró que su autoridad y su poder para expulsar demonios no puede venir de Satanás. Entonces, ¿cuál es la única otra opción que hay? Si hay dos reinos, y si Jesús ya les demostró que es ilógico, que es absurdo, y que su poder no puede venir del diablo, porque el diablo no va a pelear contra sí mismo, entonces, ¿cuál es la otra opción que ellos tienen nada más para reconocer? Que el poder y la autoridad de Jesús vienen ¿de dónde? Vienen de Dios. Y por eso dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Entonces, Jesús echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Y si eso es así, entonces eso daba testimonio de que el reino de Dios verdaderamente estaba entre ellos, a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús? Arrinconarlos, ¿verdad? Arrinconarlos. ¿Para qué? Para que hicieran una decisión. Los argumentos de Jesús tienen la intención de arrinconarlos de una vez por todas, para que se decidan, ¿verdad? O lo niegan o lo reconocen, ¿verdad? Completamente. O la autoridad y el poder de Jesús proviene de Satanás o viene del Espíritu de Dios. No hay otra opción. Pero Jesús dice, pero si yo, Jesús, soy el Mesías, entonces todo lo que estoy haciendo es evidencia que el reino de Dios está entre ustedes y ustedes, ¿verdad?, le están llamando la obra de Satanás. Satanás obviamente era el que tenía atado a este hombre. Lo tenía preso bajo su poder, bajo su autoridad, bajo la esclavitud. Era su propiedad. Y es lo que la Biblia dice, que todos los que estamos sin Cristo somos propiedad del enemigo. Él controla nuestras vidas. Él tiene al mundo esclavizado en su pecado, en la oscuridad, en las tinieblas. Y nadie puede salir de su poder, de su dominio, sino solamente a través del poder del Señor Jesucristo puede ser rescatado. Entonces Satanás tenía a este hombre preso. Sin embargo Jesús, ¿verdad?, dice, yo entré a su reino. Es prácticamente lo que está diciendo cuando dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Está refiriéndose a Satanás, y saquear sus bienes, o sea, arrebatarle lo que él tiene en su casa oprimido, ahí guardado. Si primero no le ata, o sea, y entonces podrá saquear su casa, o sea, para que pueda rescatar, ¿verdad?, de alguna manera, el diablo tenía que ser atado primeramente. Entonces Jesús es prácticamente lo que hace, ata, ¿verdad?, al enemigo para rescatar a este hombre que estaba endemoniado. Y es lo que hace Jesús con todos aquellos que estamos en Cristo, ¿verdad? Él entró, Él ató al diablo, Él ató al enemigo de nuestras almas y entonces pudo rescatarnos y pudo liberarnos, ¿verdad?, de la cautividad que ejercía sobre nuestras vidas. Sin embargo, Jesús dice, yo entré a su reino, até a Satanás, que es el hombre fuerte, rescaté a este hombre endemoniado, porque mi autoridad y mi poder está por encima de Satanás y sus demonios. Por tanto, el reino de las tinieblas es incapaz de impedir que yo haga lo que quiera en su propiedad. Es lo que Jesús está diciendo. El poder que proviene del Espíritu Santo, la autoridad que viene de Dios, es más fuerte, ¿verdad?, que el diablo y todos sus demonios. Y por eso es
el único que Él puede atarlo y puede rescatar a aquel que está cautivo por Él. Amén. Isaías, de alguna manera, cuando Jesús dijo esto, estaba tomando de un pasaje de Isaías 49, 24 y 25. Isaías 49, 24 y 25 dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Es en forma de pregunta, no lo leí bien. ¿Será quitado el botín de un valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Es una pregunta. El versículo 25 dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y es precisamente, hermano, lo que Jesús estaba haciendo. Era imposible para nosotros salir de las garras del enemigo, pero Jesús vino, dice, y yo salvaré a tus hijos. Él nos vino a salvar, Él nos vino a rescatar. Y Colosenses 1:13, ¿verdad?, nos dice: pues Él nos ha rescatado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Pues Él nos ha rescatado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces vemos, hermano, que Jesús, a través de esta ilustración que hace, deja en claro que Él es más fuerte que Satanás y que su poder es el único que puede rescatar y dar salvación a la humanidad. Por tanto, la gente que lo está oyendo tiene que hacer una decisión. Tanto los fariseos como toda la demás gente que están siendo testigos de lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, tienen que hacer una decisión. Y es cuando vemos en el versículo 30 que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Prácticamente, como le digo, hay dos reinos: o perteneces a uno o perteneces a otro. O estás con Jesús o estás con... Se oye duro a veces la gente, ¿cómo puede? Es la verdad lo que la palabra está diciendo aquí. Por eso Jesús dice: el que no está conmigo, contra mí es. No hay puntos intermedios. No hay zonas neutrales. O crees o no crees. O te rindes o mejor te vas, te alejas. Ustedes, ¿verdad?, está diciendo, tienen que hacer una decisión. Obviamente Él sabía el corazón de los fariseos. Estaba endurecido, se habían propuesto rechazarlo. No importa lo que Jesús hiciera, ellos lo iban a rechazar. Pero entonces Jesús está dirigiendo a estas otras personas que estaban: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías prometido? Lo que está haciendo está indicando que tal vez Él sea. Pero dice Jesús, prácticamente le está diciendo: eso no es suficiente. No es suficiente que lo estés pensando nada más, o que te quedes ahí en esa zona neutral, o que seas simpatizante nada más. No, tienes que hacer una decisión. O crees en mí como el Salvador o no crees. O vienes a ser parte del reino de Dios aceptando mi invitación, venida a mí, o seguirás siendo esclavo del pecado y un hijo del diablo. Sí, hay fuerte, ¿verdad? Pero así lo dice la Biblia. Jesús mismo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Pero a los que han aceptado a Cristo, dice, más a los que creyeron en Él, los que le recibieron, les ha dado la autoridad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es prácticamente lo que Jesús le está diciendo. Tienen que hacer una decisión. No pueden pasar su vida, ¿verdad?, nada más pensando que a lo mejor sí, que a lo mejor no, jugando con la idea. No. Tienen que decidirse. Porque de ahí depende su vida.
De ahí depende su salvación, de ahí depende su condición. ¿Será aquel el hijo de David? Solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Tú escoges. Ustedes escogen. O están conmigo o están contra mí. O trabajan para mí o sirven en las tinieblas. O vienen a mí para ser salvos o permanecen esclavos de Satanás en condenación. La decisión está en ustedes. Como dice, Jesús nunca ha forzado a nadie. El evangelio no se forza a nadie. Se hace la invitación, pero cada quien es libre de hacer su decisión. Jesús sigue diciendo las mismas palabras en estos tiempos, porque hay mucha gente así, indecisa. De alguna manera ven la mano de Dios. De alguna manera Dios se manifiesta en sus vidas. Les hace evidente, ¿verdad?, que Él es real, que Jesús es el Salvador. Y siguen ahí, entre medio nada más. Que sí, que no. No quiero allá, no quiero acá, aquí. Pero no. Jesús es claro. O eres o no eres. O te metes o estás afuera. Porque si no, no. ¿Qué vas a escoger? Es lo que le está diciendo Jesús. Escojan. ¿Por cuál te vas a decidir? Nada más ten en cuenta que si no vienes a mí y si no crees en mí, te espera la condenación eterna. Porque yo soy el único medio de salvación. Solo en mí puedes llegar al Padre. Solo en mí puedes tener garantizada la vida eterna a pesar de tu pecado, de tu maldad, de tu desobediencia, de tu dureza de corazón. Solo en mí. Porque solo yo pagué el precio. Y por eso Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Juan 3:36 dice: y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice un hermano, se dice que hay muchas religiones, pero realmente solamente hay dos. Si tú consultas, te sale que hay miles de religiones, pero solamente hay dos religiones: la de la gracia y la de las obras. Si vienes a Jesús como estás, ¿verdad?, Él te perdona porque Él pagó por tus pecados. Y dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús. No está basado en lo que tú hayas hecho o vayas a hacer, sino en lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Esa es la religión de la gracia, lo que Jesús ofrece. Pero está la de las obras, en que la gente, todas las otras religiones, ¿por qué se distinguen? Porque quieren agradar a Dios por medio de lo que hacen. Pero solamente una es la verdadera, la que ofrece nuestro Padre a través del Señor Jesús. Y por eso dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a parar ahí en esta mañana. Y digo, cada quien sabe su corazón. Esperamos que cada uno de los que están aquí estén en Cristo verdaderamente, pero cada uno debe examinarse. Jugar con esto es jugar con la eternidad. Entonces hay que examinarse, porque no se trata de ser simpatizante solamente, o de jugar con la idea de que sí creo, no creo, no. Tienes que hacer una decisión. Asegúrate que ya la hiciste y que verdaderamente tu fe está en Cristo y que verdaderamente Él es tu Señor y tu Salvador, porque está en riesgo la eternidad. Amén. Y la semana que viene vamos a estar viendo los últimos dos versos, que es el 31 y 32
de esta porción donde vamos a concentrarnos en lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermano. Padre, te damos gracias. En esta mañana te agradecemos una vez más por tu palabra que es la verdad, la única verdad verdadera, tu palabra que tiene poder, tu palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige y que nos prepara para vivir y hacer las cosas que tú nos has mandado hacer, Señor. Gracias porque nos traes luz a través de tu palabra, nos enseñas, Señor, nos capacitas para conocerte más, para saber tu voluntad, para, Señor, vivir conforme tú quieres que nosotros vivamos, Padre. Yo te ruego, mi Dios, que si en esta mañana hay alguien que ha contemplado y ha entretenido la idea de que sí, tú eres el Salvador del mundo, que en ti está la verdad, pero de alguna manera no ha hecho esa decisión de entregarse, de rendirse, si no ha pasado verdaderamente por esa experiencia del arrepentimiento verdadero, del nuevo nacimiento, Señor. Tu palabra dice que si alguno no nace de nuevo, Señor, no puede entrar al reino de Dios. Y el nuevo nacimiento es producto de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero encuentro con Jesús, de una verdadera fe que se rinde a sus pies y lo acepta como su Señor y Salvador, Señor. Yo te pido que si en esta mañana hay alguien, Señor, aquí así, Señor, que tú, mi Dios, hables a su corazón y no resista más y se rinda y ponga su fe completamente, Señor, en tu Hijo Jesús, que es el único medio de salvación, Padre. Te pido que quites toda dureza de corazón, Señor, todo aquello que tal vez provoque rechazo a tu verdad, a tu Hijo, a la voz de tu Espíritu Santo, Padre, que en esta hora, en esta mañana, tú, Señor, rompas esas cadenas, esas ataduras, esa cautividad que causa, Señor, que esta persona esté de esta manera y que tú lo hagas libre para venir a los pies de Cristo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a buscarte con todo el corazón, ayúdanos a proponernos conocerte más. Señor, danos de tu amor para enamorarnos más de ti, para apasionarnos por ti, Señor. Y para, Señor, que el caminar contigo, Señor, no sea una carga, sino sea un deleite que cause agradecimiento en nuestras vidas, porque es un privilegio conocerte, ser tu hijo, caminar contigo, aprender de ti, disfrutar tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Obra en nuestros corazones, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, mi Dios. Y a través de tu Espíritu danos el poder para poder vivir la vida que tú nos llamas vivir, mi Dios. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Tu palabra dice que en esto se conoce si te amamos y obedecemos tus mandamientos, Padre. Porque dice que te conoce debe de andar como anduviste tú, mi Dios. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. Eso es algo que solamente tú puedes producir en nuestros corazones, Señor. Y es algo que solamente tu Espíritu puede apoderarnos para hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice cada uno de mis hermanos. Bendícelos, 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 que tu presencia inunde su corazón, que tu amor inunde su corazón, mi Dios. Que si hay de alguna manera, Señor, opresión en sus vidas por cualquier cosa, que en esta mañana pueda experimentar la libertad que solamente tú puedes dar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que cada vida, Señor, sea libre para alabarte, para exaltarte, para declarar tu grandeza, tu poder, tu majestad.
y regocijarnos en tu presencia, mi Dios. Trae descanso y trae paz a cada corazón, Señor. Y sigue guiando a tus hijos, Señor, por tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.